Bienvenidos a un viaje en el tiempo, específicamente al México vibrante de entre 1936 y 1957. Cuando pensamos en la época de oro del cine mexicano, imaginamos la elegancia en blanco y negro, los charros valientes y las divas impecables. Pero, detrás de las cámaras de los estudios Churubusco y Tepeyac, la realidad no estaba hecha solo de guiones románticos. El glamour escondía batallas de egos colosales, disputas sindicales sangrientas y celos que rozaban la tragedia. Hoy, vamos a correr el telón de terciopelo para revelar que muchas veces el verdadero drama comenzaba cuando el director gritaba ¡corte! Si eres un apasionado de la historia del cine y de los secretos que la industria intentó ocultar, este video está hecho a tu medida. Pero antes de comenzar esta batalla de ídolos, tengo una petición rápida. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque la historia del cine es inmensa y vamos a explorarla juntos. Y por favor, deja tu like ahora mismo para apoyar el contenido. Quiero saber quién me está viendo. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad y tu país. Vamos a ver hasta dónde llega nuestra comunidad. ¿Listos? Vamos con la lista. La batalla sindical. Jorge Negrete y Cantinflas. Jorge Negrete, el charro cantor, la personificación de la hombría noble y el liderazgo. Por el otro, Mario Moreno Cantinflas, el genio de la comedia que representaba al pueblo humilde, al peladito de las carpas. Aunque ambos compartían el deseo de mejorar las condiciones laborales de los actores, sus métodos y personalidades eran como el agua y el aceite. La rivalidad no estalló en un set de filmación, sino en los pasillos de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Todo comenzó a principios de la década de 1940. Cantinflas presidió la asociación entre 1942 y 1944. Pero cuando intentó la reelección fue derrotado por Negrete, quien asumió el mando de 1944 a 1947. Esa derrota hirió profundamente el orgullo de Mario Moreno. El punto de quiebre, documentado por historiadores, ocurrió durante una asamblea tumultuosa para decidir el destino de la actriz Leticia Palma, acusada de robar su propio expediente. Negrete, presidiendo la mesa, defendía la expulsión de la actriz. Cantinflas, en oposición férrea y visiblemente alterado, se levantó para defender a Palma solo para llevarle la contraria a Negrete. Testigos de la época relatan que el intercambio de insultos fue brutal. Cantinflas, usando su sarcasmo habitual, se refirió a Negrete de forma despectiva como «ese charro», intentando disminuir la importancia cultural de la figura que Negrete representaba. Jorge, conocido por su temperamento explosivo y poca paciencia, no se quedó callado y respondió llamando al comediante «ese chango». El auditorio quedó en silencio absoluto. Aunque Negrete falleció prematuramente en 1953, llevándose consigo parte de ese rencor, la tensión entre los dos grupos de partidarios dividió al sindicato por años, probando que la lucha por el poder era tan intensa como cualquier guión de revolución que protagonizaran en las pantallas. El miedo a la juventud. María Félix e Elsa Aguirre. Si el pleito anterior fue por política, este fue movido por la vanidad y el miedo a ser reemplazada. María Félix, la doña, no era solo una actriz. Era una institución, la mujer más bella y temida de México. Sin embargo, a finales de la década de 1940, surgió una joven con una belleza despampanante y un talento natural que hizo temblar a la industria. Elsa Aguirre. La prensa de la época, siempre ávida por crear conflictos, comenzó inmediatamente a comparar a las dos, sugiriendo que Elsa era la única capaz de destronar a María. Esta rivalidad silenciosa alcanzó su punto máximo en 1959, durante la preproducción de la película La Cucaracha, dirigida por el legendario Ismael Rodríguez. El director tenía un sueño ambicioso: poner a las dos mayores bellezas de México frente a frente en la pantalla. El guión estaba listo y el público se frotaba las manos con la posibilidad. No obstante, según biógrafos y relatos de tras bambalinas, cuando María Félix supo que tendría que compartir pantalla con la joven Elsa Aguirre, ejerció su poder supremo. Usando cláusulas contractuales y su influencia avasalladora sobre los productores, María vetó la participación de Elsa. Para el lugar de la rival, María exigió la presencia de Dolores del Río. La jugada fue astuta. Dolores ya era una leyenda consagrada, mayor y con una carrera establecida en Hollywood, lo que no representaba una amenaza directa a la supremacía de la doña en ese momento. Elsa Aguirre, por su parte, siempre mantuvo una postura de extrema elegancia. En entrevistas recientes, como la concedida a Mónica Garza, Elsa afirmó que nunca quiso competir y que admiraba a María, llegando a decir: «Yo la veía y pensaba, qué mujer tan espectacular». Sin embargo, esa admiración no fue suficiente para romper el hielo. El público mexicano fue el gran perdedor.
privado de ver el encuentro cinematográfico del siglo por la inseguridad oculta de una diva. La guerra de uñas y dientes, María Félix e Columba Domínguez. Si con Elsa Aguirre la guerra fue fría y burocrática, con Columba Domínguez el conflicto fue físico y visceral. Columba era la musa del director Emilio "El Indio" Fernández y representaba la belleza indígena mexicana, cruda y poderosa, en contraste con la belleza aristocrática y europeizada de María Félix. El campo de batalla fue el set de la película Maclovia, estrenada en 1948, una obra maestra visual que escondía un ambiente de trabajo tóxico. Desde el primer día de rodaje en Michoacán, el clima era insostenible. Columba Domínguez acusaba a María de ser déspota, arrogante y de tratar al equipo técnico con desdén. María, por su parte, veía en Columba a una protegida del director que intentaba robarle brillo. La tensión explotó durante la grabación de una escena que exigía un enfrentamiento físico entre los personajes. Según relatos de la propia Columba, años más tarde, María Félix no actuó en la agresión. Aprovechó la escena para dar bofetadas reales y jalones de pelo violentos, transformando la ficción en un ataque personal. Columba salió del set furiosa, con marcas visibles en el cuerpo, amenazando con abandonar la producción. Lo que hacía la rivalidad aún más compleja era el factor Diego Rivera. El famoso muralista estaba encantado con Columba Domínguez en esa época, llegando a pintarla y a declarar públicamente su admiración por su mexicanidad auténtica. Para María Félix, acostumbrada a tener a artistas y admiradores a sus pies, ver que la atención de Rivera se desviaba hacia su rival fue un golpe imperdonable al ego. Maclovia es una película excelente, pero si la ves con atención en las escenas donde interactúan, verás que el odio en sus ojos no necesitaba ninguna técnica de actuación. Era puro y genuino resentimiento. El choque cultural, Cantinflas y Tintán. Esta rivalidad va mucho más allá de dos hombres. Es la batalla de dos identidades mexicanas. Mario Moreno Cantinflas reinó absoluto en los años 30 y principios de los 40 con su personaje del Peladito, el pobre urbano de la Ciudad de México, astuto, que hablaba mucho y no decía nada. Pero la posguerra trajo una nueva figura cultural, el Pachuco. Germán Valdés, Tintán, llegó del norte, de la frontera con EU, trayendo el Spanglish, el rock, el mambo, los trajes anchos, suits y una modernidad que Cantinflas no poseía. El ascenso de Tintán a finales de los 40 fue meteórico. Era un artista completo. Cantaba, bailaba e improvisaba con una agilidad que hacía que el estilo de Cantinflas pareciera de repente anticuado. Dicen los historiadores del cine que Cantinflas sintió el golpe en el bolsillo y en el ego. El mimo de México usó su enorme influencia política en la ANDA y sus conexiones con la élite política para intentar sabotear la carrera de Tintán. Hay rumores persistentes de que Cantinflas presionaba a los exhibidores de cine para dar prioridad a sus películas en detrimento de las comedias de Valdés. Tintán, conocido por su naturaleza generosa y fiestera, nunca buscó el enfrentamiento directo, pero la frialdad entre los dos era notoria en la vida social de la capital. Mientras Cantinflas se volvía cada vez más serio e institucional, Tintán capturaba el corazón de la juventud rebelde. La tragedia de esta rivalidad es que nunca tuvimos una película Cantinflas vs. Tintán. Habría sido el mayor éxito de taquilla en la historia de México. En su lugar, tuvimos un muro de silencio. Cantinflas murió rico y recluido. Tintán murió con problemas financieros, pero amado por el pueblo. Esta disputa simbolizó la transición de un México rural y tradicional a un país moderno influenciado por la cultura global. Hermanos en pantalla, extraños en la vida, Pedro Infante y Luis Aguilar. En 1951, el director Ismael Rodríguez lanzó A Toda Máquina y su secuela, ¿Qué te ha dado esa mujer? En estas películas, Pedro Infante y Luis Aguilar interpretan a dos policías de tránsito que son mejores amigos, comparten casa, mujeres y aventuras. La química en pantalla es tan perfecta que hasta hoy son considerados el mayor bromance del cine mexicano. Sin embargo, en cuanto las luces se apagaban, la hermandad desaparecía, dando lugar a una relación profesional helada y distante. Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro, era un actor talentoso, guapo y carismático. Sin embargo, trabajar al lado de Pedro Infante era una tarea ingrata para el ego de cualquier hombre. Pedro no era solo un actor, era un semidios para el pueblo mexicano. Durante los rodajes en exteriores en la Ciudad de México, las multitudes se aglomeraban solo para ver a Infante. Luis Aguilar relató a amigos cercanos que se sentía invisible. Las fans gritaban por Pedro. Los periodistas solo querían entrevistar a Pedro. Y el director daba los mejores planos a Pedro. No hubo peleas físicas o insultos públicos,
pero había un resentimiento silencioso por parte de Aguilar. Sentía que no importaba cuánto se esforzara o qué tan bien cantara, siempre sería el segundón en la orquesta de Pedro Infante. Esta rivalidad es fascinante porque muestra el profesionalismo extremo de la época de oro. Lograron convencer a un país entero de que se querían como compadres, mientras apenas cruzaban palabra fuera del guión. Es la prueba de que la magia del cine puede fabricar amistades eternas donde solo existía competencia y soledad. Balas y tequila, el Indio Fernández y Chavela Vargas. Aquí entramos en territorio de peligro real. Emilio "el Indio" Fernández no era solo un director. Era un hombre violento que vivía bajo sus propias leyes, forjadas en la Revolución Mexicana. Chavela Vargas, por su parte, era la cantante que desafiaba todas las normas de género de la época. Usaba pantalones, fumaba puros y bebía tequila como ningún hombre podía igualar. El encuentro de estas dos fuerzas de la naturaleza en la casa del Indio, en Coyoacán, no podía terminar en paz. La historia cuenta que Fernández, reconociendo el talento bruto de Chavela, la invitó a cenar a su famosa fortaleza de piedra, la Casa Fuerte, con la intención de discutir un papel para ella en una de sus películas. El alcohol fluyó libremente. En cierto momento de la madrugada, ya embriagado, el Indio decidió que sería divertido sacar su pistola y comenzar a disparar a los patos que nadaban en el estanque de su jardín. Chavela, que amaba a los animales y no toleraba abusivos, confrontó al director a gritos exigiendo que parara la matanza. Lo que siguió fue un momento de tensión digno de un western. El Indio apuntó el arma hacia Chavela y amenazó con matarla allí mismo. Lejos de retroceder, Chavela habría desafiado al director, encarando el cañón del arma. La tragedia se evitó por poco, pero la relación terminó instantáneamente. Chavela salió de la casa y nunca más miró atrás. Hasta el fin de sus días se refería a él como un señor inmundo y detestable. Aquel papel en el cine nunca sucedió, y el incidente sirvió para cimentar la leyenda de que en la época de oro, la vida de los artistas valía tanto como una bala perdida en una noche de borrachera. La suegra infernal, Sara García y Jorge Negrete. Cerramos con una rivalidad que mezclaba vida personal y profesional de forma deliciosa. Sara García está inmortalizada como la abuelita de México, la señora dulce del chocolate abuelita. Pero en la vida real, Sara era una mujer de temperamento fuertísimo y protectora feroz. ¿Su objetivo? Jorge Negrete. El motivo no era artístico, sino amoroso. Jorge Negrete se enamoró y fue novio de María Fernanda, la hija de Sara García. Y la abuelita simplemente detestaba a su yerno. Sara García consideraba a Jorge Negrete un mujeriego, arrogante y vanidoso, indigno de su hija. Incluso después de terminar la relación, el rencor persistió y fue llevado al ambiente de trabajo. El destino, con su sentido del humor irónico, puso a los dos juntos en el set de la película El Rapto en 1953, que sería la última película de Negrete antes de su muerte. Los relatos de los rodajes son legendarios. Sara García se empeñaba en hacerle la vida imposible a Jorge durante la filmación. Criticaba su actuación en voz alta, se negaba a comer en la misma mesa y volteaba la cara cuando él intentaba saludarla. Jorge, ya enfermo debido a la hepatitis C que le costaría la vida poco tiempo después, tenía poca energía para defenderse y sufría con el desprecio de la actriz veterana. La química cómica que vemos en la pantalla en El Rapto es fruto de un odio genuino. Cada mirada de reprobación que Sara lanza a Jorge en la película no necesitó ensayo. Era la más pura expresión de una suegra que nunca perdonó al exnovio de su hija. Una rivalidad doméstica que quedó eternizada en celuloide. Es impresionante cómo el tiempo puede cambiar nuestra percepción, ¿verdad? Hoy miramos estas películas como clásicos intocables, monumentos de arte y cultura. Pero saber que, detrás de esos besos apasionados y esas canciones inolvidables, existían seres humanos imperfectos, llenos de envidia, miedo y pasión, lo hace todo aún más fascinante. Estas rivalidades no disminuyen el brillo de la época de oro. Al contrario, humanizan a los mitos. Nos muestran que el talento muchas veces camina de la mano con un temperamento difícil. Ahora quiero escuchar tu opinión de experto. De todas estas historias que contamos hoy, ¿cuál rivalidad crees que marcó más negativamente al cine mexicano? ¿Habrá sido el veto de María Félix a Elsa Aguirre privándonos de verlas juntas? ¿O la guerra política entre Cantinflas y Jorge Negrete? Deja tu opinión detallada aquí en los comentarios. Los leo y respondo a todos. Si te gustó esta inmersión profunda en la historia, no te vayas sin suscribirte al canal. Tenemos muchos otros expedientes sobre el mundo del entretenimiento en camino. Haz clic en el botón de suscripción, deja tu like y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.